En la secundaria mis amigos y yo teníamos un lugar para juntarnos como ningún otro. Era un campo de béisbol detrás de una escuela primaria abandonada. Siempre pensamos que algún día llegaríamos y habría un equipo de construcción arrasándolo todo, pero nunca llegaron. Al menos no cuando éramos chicos. Todos creíamos que era porque nuestro pueblo era demasiado maldito pobre para hacerlo, lo cual probablemente era cierto, pero tampoco es que fuera una buena ubicación inmobiliaria. Estaba construido justo al lado del bosque, lejos de la mayor parte del pueblo. Básicamente estaba en medio de la nada, igual que el resto de nuestro pueblo. La razón por la que nos gustaba tanto ir allí era porque nadie más lo hacía. La gente a veces entraba a la escuela y hacía un poco de graffiti aquí y allá. A veces aparecía la policía, pero nunca iban al campo de béisbol. Era un refugio seguro para el grupo de amigos, y eso era realmente importante porque muchos de mis amigos no tenían precisamente las mejores vidas en casa, especialmente uno de ellos, Tim. Su madre siempre llamaba a la policía por cualquier razón que pudiera inventar ese día. Sin embargo, cuando estábamos en el campo no podían hacer nada. Pasábamos muchas noches de verano sentados en las gradas oxidadas fumando y hablando de quién sabe qué para matar el tiempo. Me encantaba ese lugar. A todos nos encantaba. Aunque incluso antes de que pasara había una cosa que siempre me inquietaba del lugar. Había un viejo farol justo al lado de las gradas que de alguna manera todavía funcionaba. El pueblo también debía haberse olvidado de eso. Era una de esas luces que emitían un tono anaranjado. Y como era la única luz allí, quedábamos envueltos en ella. Tampoco iluminaba demasiado. Cada vez que me colocaba demasiado, miraba hacia el bosque que nos rodeaba cubierto por una oscuridad total. Pensaba en cómo alguien o algo podría vernos fácilmente y nosotros no tendríamos ni idea. Realmente me ponía nervioso, pero luego alguien contaba un chiste o llamaba mi atención y me olvidaba de ese pensamiento al menos por un rato. Me pregunto cuántas veces nos observaron. Nunca lo sabré. Al comienzo del verano, una noche, mi amigo Johnny y yo íbamos camino al campo. Debo haber salido antes que él porque cuando llegué su coche no estaba por ningún lado. Decidí adelantarme y entrar al campo solo. Eso estaba bastante mal visto en nuestro grupo, aunque a todos nos gustaba pensar que éramos duros. Caminar solos por un poco de bosque de noche no estaba dentro de nuestras costumbres. A mí siempre me gustó un poco la emoción, sin embargo. Pasé junto hacia la escuela y atravesé el bosque para llegar al campo. Esperé unos 10 minutos más o menos, pero no apareció, así que empecé a fumar. Pasaron otros 30 minutos y nada. En ese punto la emoción se había ido por completo. Decidí volver a mi coche. Terminé trotando por lo incómodo que me sentía. Le envié mensajes un par de veces, pero nunca respondió. Así que pasé otros 10 minutos en el coche y luego simplemente me fui a casa. Cuando me desperté vi que nunca había respondido. Estaba un poco molesto, pero no le di mucha importancia hasta más tarde ese día cuando mi mamá me preguntó si había visto a Johnny recientemente. Avisé a todos nuestros amigos, pero sabían lo mismo que yo. La última vez que todos lo vimos fue cuando estuvimos en el campo 2 noches antes. Pasó un día, luego otro. Muy pronto todo el pueblo lo sabía. Los grupos de búsqueda empezaron a aparecer por todas partes. Mis amigos y yo incluso participamos en algunos, pero nunca lo encontramos. Nadie lo hizo. Hasta el día de hoy el cuerpo nunca fue recuperado. En ese momento traté de convencerme de que simplemente se había escapado. Era un chico aventurero. Hablaba todo el tiempo de querer viajar por el mundo, de cómo este pueblo lo hacía sentirse claustrofóbico. Pero en el fondo sabía que no se iría así como así. Al menos nos habría dejado una nota, probablemente en las gradas donde nadie más la encontraría. Después de aproximadamente un mes volví al campo. Esta vez fui solo. Estaba tan enojado con el mundo que no me importaba si algún animal del bosque me destrozaba. Pero justo cuando llegué al final del sendero del bosque, noté que había gente en las gradas. Por un segundo pensé que eran solo mis amigos, considerando que nunca habíamos visto a nadie más allí, pero no lo eran. Nunca no había visto a esas personas en mi vida. 3 de ellos estaban sentados en las gradas completamente inmóviles. Parecían estatuas, pero no eran ellos los que me inquietaban. Había otro más. Estaba bailando y saltando de un lado a otro. Me incomodaba lo feliz que parecía, pero no era un tipo de felicidad normal. En ese momento pensé que debía estar drogado con Molly. Ahora simplemente creo que es un maldito psicópata. Lo peor de todo es que se veía familiar. No podía precisar de dónde. Era como ver un rostro desconocido en un sueño. Sabía que lo había visto antes, pero no tenía idea de dónde. No pude soportarlo. Era todo tan extrañamente perturbador. Así que traté de irme de allí lo más silenciosa y rápidamente posible. Por suerte no me siguieron.
Al menos no creo que lo hicieran. Cuando regresé a mi coche, mi primer pensamiento fue largarme de allí a toda velocidad, pero no seguí ese instinto. En su lugar conduje alrededor del estacionamiento de la escuela. En la esquina trasera del estacionamiento vi un coche. Reconocí el modelo. Era el mismo que conducía Johnny, pero en el momento en que lo vi, las luces se encendieron. Di marcha atrás de golpe y me largué de allí lo más rápido posible. A medida que avanzaba el verano no podía sacarlos de mi cabeza. Les conté todo a mis amigos y estuvieron de acuerdo en que era raro, pero no le dieron demasiada importancia. Incluso dejé de ir al campo por culpa de ellos. Un día de finales de julio me sentía bastante nostálgico y triste pensando en Johnny. Decidí mirar el anuario para recordar algunos momentos. Fue entonces cuando lo encontré. Uno de los conserjes aparecía en el fondo de una foto deportiva. En cuanto pasé la página, supe que era él. La misma cara y el mismo cabello. Era el hombre que bailaba. Tenía que serlo. No podía creerlo. Se lo conté a todos mis amigos, pero no sabían qué hacer. Finalmente fui a la policía. Estoy bastante seguro de que pensaron que estaba loco, pero aún así hicieron una verificación de antecedentes del tipo. Al menos eso fue lo que me dijeron. No pudieron encontrar nada. Ni siquiera su número de seguro social llevaba a algún lado. Intenté investigar por mi cuenta, pero no encontré nada. El hombre era un maldito fantasma. Cerca del final del verano volví al campo con algunos de mis amigos. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que me estaban observando. Cada vez que miraba hacia el abismo del bosque sentía miedo. Anhelaba la sensación que alguna vez tuve allí, pero sabía que no iba a volver. Este lugar ya no era un hogar para mí. Cuando me fui esa noche nunca regresé. Cerca del final del verano estaba en un Dunkin' Donuts. Era temprano en la mañana, así que estaba bastante aturdido hasta que lo vi. El hombre que bailaba el conserje. Se veía exactamente igual a él. Al principio pensé que mi mente solo me estaba jugando una mala pasada, pero cuanto más lo miraba, más convencido estaba. Entonces me vio y sonrió. Salió apresuradamente de la tienda y yo lo seguí, pero uno de sus amigos estaba estacionado en la acera junto a la salida. Se metió allí y se fue a toda velocidad antes de que pudiera alcanzarlo, pero lo que vi me horrorizó más que cualquier otra cosa. La matrícula del coche en el que iban era la misma que la de Johnny. Lo sabía porque tenía una placa única. Toropac 207. Era el mismo coche que había visto un mes antes. Entonces todo encajó. Ese era el coche de Johnny. Le habían dado una nueva capa de pintura, así que no lo noté en ese momento, pero debería haberlo hecho. Todavía me culpo por eso. Nunca volví a ver ni a él ni al coche. Hoy en día todo es solo un recuerdo, uno que desearía poder olvidar. Descansa en paz, Johnny. Era el verano de 2024 y mis tres amigos Jake, Sam y Marcus y yo estábamos desesperados por un descanso de nuestra pasantía en el Centro Espacial Kennedy. Llevábamos semanas enterrados en datos de cohetes, pero como fanáticos de las estrellas anhelábamos una noche bajo un cielo prístino. Revisamos mapas de contaminación lumínica y Google Maps fijándonos en un claro remoto en lo profundo del bosque estatal Tate's Hell, una extensión pantanosa y desolada del noroeste de Florida. El nombre venía de una vieja leyenda sobre C. Tate, un colono que desapareció en el pantano en el siglo XIX, supuestamente maldito. Lo descartamos. Las historias de fantasmas eran para niños. Solo queríamos estrellas. Nuestro refugio seguro era un Airbnb, una cabaña acogedora cerca de Apalachicola, a unos 30 kilómetros del borde del bosque. Después del trabajo ese viernes, nos amontonamos en mi Tesla Model B y en el Mustang de Marcus cargados con mantas, bocadillos y un telescopio. No llevábamos equipo de campamento ya que dormíamos en la cabaña. El viaje de 7 horas desde el centro espacial fue agotador y llegamos tarde al Airbnb dejando las bolsas y agarrando un bocadillo rápido antes de volver a salir. El tramo final hacia Tate's Hell fue brutal. Senderos estrechos de tierra retorciéndose entre pinos densos y humedales turbios y el aire espeso con cigarras y el ocasional chapoteo de algo en el agua. Sin señal de celular usamos walkie-talkies para mantenernos conectados entre los coches con sus interferencias cortando la oscuridad. Alrededor de las 2 de la madrugada llegamos al claro cansados pero emocionados. El cielo era irreal. Las estrellas ardían como si estuvieran lo suficientemente cerca para tocarlas. Extendimos las mantas, armamos el telescopio y nos sumergimos en ello. 15 minutos después, la voz de Sam siseó por el walkie-talkie desde el Mustang. Dijo, oigan, ¿ven esas luces? Se me retorció el estómago. Nos giramos y un brillo tenue avanzaba por el sendero por el que habíamos entrado a 40 kilómetros del pueblo más cercano a las 2 de la mañana en un bosque enorme. Nadie pasa por ahí así como así.
Quienquiera que estuviera ahí afuera era un problema. Jake en el Tesla conmigo agarró su walkie-talkie. Alúmbralos, a ver qué hacen. Encendí las luces del Tesla. 3 destellos cortos. Una camioneta vieja oxidada y golpeada. Se detuvo a unos 100 metros. Ni bocina ni saludo, nada. Entonces los vimos. La figura sombría bajando. 2 o 3. Difícil de distinguir con el resplandor. Solo se quedaron ahí parados mirando. Y fue entonces cuando escuchamos voces tenues, bajas y distorsionadas flotando a través del pantano. Susurros que no podíamos entender. «Esto está muy mal», crepitó Marcus por la radio. Sam sonaba asustado. «Esas voces, nadie anda por aquí a las 2 de la mañana por algo bueno». Moví mi linterna, pero el haz no alcanzaba, atrapando solo sombras. Esos susurros continuaron suaves y siniestros, haciéndome erizar la piel. Jake intentó mantener la calma. «Tal vez son locales, pero vámonos», dijo. Acordamos por los walkie-talkies buscar otro lugar, pero pusimos una regla. Si esas luces aparecían otra vez, volvíamos a toda velocidad al Airbnb. Salimos del sendero principal. Cualquiera que nos siguiera iba tras nosotros. Avanzamos rápido por un sendero lateral, encontramos otro claro y nos instalamos deprisa. Solo mantas y nervios. 5 minutos después, la voz de Marcus cortó el walkie-talkie. Sonaba urgente. «Han vuelto», dijo. Se me hundió el corazón. Esas mismas luces atravesaron la oscuridad, mucho más cerca ahora. Luego llegó el golpe al estómago, el rugido del motor, como si lo hicieran como una amenaza. Sam dijo: «Sáquenos de aquí ya». Corrimos a los coches, Jake y yo en el Tesla, Marcus y Sam en el Mustang. Aceleré a fondo el Tesla, sacudiéndose sobre raíces y ramas, raspando por debajo como garras. Esas luces se nos pegaron, las luces largas, cegándonos en el retrovisor. Jake hablaba por el walkie-talkie diciendo: «Marcus». «¿Estás bien, Marcus?», respondió. «Apenas están justo ahí». Estábamos a 40 kilómetros de ayuda, solo 4 jóvenes prácticamente indefensos. A las 2 de la mañana, en un lugar llamado Tate's Hell, no te encuentras con buena gente. Llevé el Tesla a su límite con Marcus, cerca en el Mustang. El sendero giró en una dirección y por un segundo, al doblar, las luces de la camioneta que nos seguía desaparecieron. Recé para haberlos perdido. Pero poco después regresaron como si estuvieran jugando con nosotros, sabiendo que estábamos atrapados. Llegamos a una bifurcación y giré bruscamente a la izquierda, esperando que condujera a la carretera principal. La camioneta nos siguió. Finalmente, después de mucho más pánico y estrés, la tierra se convirtió en asfalto y apareció una señal de carretera descolorida más adelante. Miré hacia atrás esperando esas luces, pero ya no estaban. El Mustang de Marcus se detuvo a nuestro lado y paramos en el arcén, jadeando, solo mirando a la oscuridad. Todo lo que se oía ahora en el bosque eran grillos y el crepitar de nuestros walkie-talkies. El camino de regreso al Airbnb fue completamente silencioso. Entramos tambaleándonos en la cabaña, cerrando la puerta con llave, pero incluso ese refugio seguro se sentía inseguro después de lo que habíamos vivido. ¿Quiénes eran? Consideramos algunas posibilidades, como cazadores furtivos o drogadictos manejando algo turbio, o algo relacionado con esas voces de las viejas historias de Tate's Hell. A las 2 de la mañana, en un lugar así, nadie sale por diversión. La forma en que nos observaban, la forma en que nos perseguían, sin siquiera apresurarse, no era una broma. Sentía que querían que tuviéramos miedo. Nunca regresamos. No hablamos de ello, ni en el centro espacial ni en ningún otro lugar. Pero cuando conduzco por esas carreteras solitarias de Florida por la noche, creo que una pequeña parte de mí se ha vuelto permanentemente más alerta. En diciembre de 2023 hice unas vacaciones de 3 semanas en Japón. Mi familia es dueña de un hotel cerca del pequeño pueblo montañoso de Kaga Onsen, en el oeste de Japón. Era una gran posada japonesa, también conocida como ryokan, construida en la ladera de la colina junto al río Daishoji. El área que rodea el hotel había estado habitada durante al menos 2 milenios y se consideraba un lugar sagrado. Mi padre me había contado hacía mucho tiempo que cuando se estaba construyendo el hotel, los constructores habían encontrado un par de antiguos bloques de piedra y pilares en el lugar. Aparentemente había algún tipo de santuario que había sido construido allí alrededor del siglo IX. La última vez que me alojé en ese hotel fue hace más de 10 años, así que estaba bastante interesado en revivir la experiencia de quedarme allí. Además de eso, realmente me gusta explorar. Y recordando la historia que mi padre me contó, decidí ir a hacer algo de senderismo fuera de los caminos marcados en el bosque debajo del hotel, con la esperanza de encontrar algún rastro de las ruinas antiguas que mi padre había mencionado.
En cuanto llegué a la ciudad cercana de Kanazawa, alquilé un coche en el lugar junto hasta la estación de tren y conduje hasta el hotel. Estaba nevando intensamente y el tráfico era terrible. El trayecto se suponía que duraría alrededor de 1 hora, pero en lugar de eso tomó 2 horas. Llegué al hotel alrededor de las 8 y entré por mi cuenta. El hotel estaba prácticamente vacío en diciembre y los turistas no suelen ir a esta parte de Japón en invierno. No había personal en absoluto en el hotel. Me encontré siendo la única persona en todo el edificio. La sensación era bastante surrealista estar solo en un lugar así, en medio de la nada. Tomé una de las llaves detrás del mostrador, entré en una de las suites y dormí allí esa noche. Al día siguiente me adentré en el bosque debajo del hotel. La nieve era bastante profunda, me llegaba hasta los tobillos y avanzar por el terreno irregular con botas fue un auténtico infierno. Debí haber caminado lo suficiente dentro del bosque como para perder el sentido de la orientación. Revisé mi teléfono, pero no había señal en absoluto. Llevaba caminando alrededor de 1 hora y no sabía dónde estaba. Estaba rodeado de árboles por todos lados y justo delante de mí había una colina grande. Pensé que sería buena idea subir hasta la cima para tener un mejor punto de vista y posiblemente localizar algún rastro de civilización. El ascenso fue muy duro con los lados de la colina bastante empinados y rocosos. Sin embargo, hacia la izquierda noté lo que parecía ser el resto de un sendero. Avancé lentamente hacia el sendero. Era un camino de tierra que serpenteaba hacia la cima de la colina. El sendero estaba ligeramente cubierto de ramas secas que bloqueaban el paso, pero al final logré llegar hasta arriba. Sin embargo, noté que el camino desaparecía. Simplemente terminaba. Miré alrededor de la colina y noté una pequeña cavidad en la ladera por encima del sendero, oculta entre la vegetación a unos 5 metros del camino. Trepé hasta allí y me encontré de pie frente a la entrada de una pequeña cueva. Un poco de barro se había deslizado hacia el interior, pero la abertura era lo suficientemente grande como para que pudiera pasar mi cuerpo. Llevaba una linterna pequeña y la alumbré hacia la abertura. Pude ver una pequeña cavidad frente a mí con otra abertura pequeña a la izquierda. Al entrar en la cueva, un olor me golpeó de inmediato. No sé cómo explicarlo, pero la mejor forma de describirlo es que olía como un animal en el zoológico. La cavidad frente a mí estaba vacía excepto por un gran bloque rectangular de piedra colocado justo en el centro. A medida que avancé más en la cueva, me encontré en una gran cámara de piedra. Había otros 2 túneles laterales que salían de esta cámara, pero no los exploré. Había otro bloque rectangular de piedra, pero esta vez estaba en el lado opuesto de la cámara y parecía estar hueco. Me acerqué al bloque, y para mi absoluto horror parecía haber huesos humanos dentro del bloque. Alrededor de los huesos había una larga pieza de acero y un montón de monedas antiguas de bronce, de las que tienen un agujero cuadrado en el centro. Me quedé allí de pie en una mezcla de shock absoluto e incredulidad. Me agaché y tomé una de las monedas. No sé por qué lo hice. Supongo que fue puro instinto. La moneda era vieja y estaba corroída, pero aún se podían distinguir algunas características. Antes de poder examinarla con detenimiento, escuché un fuerte estruendo proveniente del interior de uno de los túneles laterales. Apunté rápidamente la linterna hacia el origen del sonido. El olor animal se intensificó, haciendo que el aire se sintiera tóxico. Por alguna razón, agarré la larga pieza de acero que descansaba entre los huesos y la sostuve frente a mí con una mano como un arma. La luz de la linterna me permitió ver mejor que aquella pieza larga de acero parecía ser el resto de una hoja larga. Empecé a retroceder lentamente hacia la entrada. El olor era diferente esta vez. Podía oler humo debajo de ese hedor abrumador. Podía escuchar un golpeteo rítmico proveniente del interior del túnel. Sonaba como alguien golpeando un tambor. En ese punto perdí el control. Salí corriendo de la cueva hacia la abertura. Mientras salía corriendo, juro que sentí que toda la cueva vibraba y temblaba. Salté desde la entrada hacia la pendiente de abajo y rodé sobre la nieve. Había dejado caer la hoja en el suelo nevado, pero no me importó recogerla. Seguí corriendo y corriendo cuesta abajo, atravesando ramas y twigs secos. Corrí hasta que escuché el sonido de un coche pasando ahí a lo lejos. Pronto me encontré al costado de la carretera. Solté un suspiro de alivio mientras me desplomaba al borde del camino. Logré hacer señas a un coche que pasaba. El conductor al principio dudó en dejarme subir, pero al ver lo alterado que estaba lo hizo. A través de la conversación con el conductor, descubrí que estaba bastante lejos del hotel, a unos 4 kilómetros. Poco después llegué de vuelta al hotel. Volví a mi habitación, empaqué todas mis cosas y me subí al coche. No me sentía seguro siendo la única persona en el hotel. Conduje de regreso a Kanazawa, donde me quedé esa noche. Esta historia tiene un seguimiento, sin embargo.
Cuando el hotel volvió a estar operativo en febrero, recibí un mensaje de mi padre. Me dijo que alguien había entrado al hotel por una de las ventanas del primer piso. Sorprendentemente, no había nada dañado ni robado excepto la puerta principal de mi habitación, que estaba destrozada y abierta de par en par con algún tipo de objeto metálico contundente. No sé si esto está relacionado con mi experiencia, pero definitivamente no volveré a alojarme en ese hotel nunca más.